Y hasta aquí concluye mi participación. Yo les deseo la mejor de las noches para todos ustedes y hago votos para que este club siga siempre adelante, siempre con el mismo entusiasmo, seguir contribuyendo al progreso, al bienestar de la sociedad a través de la cultura y de la oratoria. Lleven un saludo de paz, amor y felicidad al seno de sus hogares. Y ahora me permito pasar el micrófono a nuestro presidente, el ingeniero Francisco Javier Zúñiga Santos. Doctora Marianela, muchas gracias por compartirnos y dirigirnos como maestro de ceremonias el inicio de nuestro aniversario. Vamos a continuar con el festejo y pues quiero leer el currículum breve que nos proporcionó el licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, una pequeña reseña, pues para comentar las cosas que ha hecho por nuestro México, por nuestro país y por todos nosotros. Muchas gracias, licenciado Ildefonso, permítame leer. Él nació en Monterrey, Nuevo León, el 19 de abril de 1957. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cursó estudios de posgrado en Economía en la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad de Pensilvania. Fue economista en jefe de la sección para Brasil y economista asociado en el Departamento de Asuntos Fiscales en el Fondo Monetario Internacional de 1988 a 1991, año en que se integró a la Oficina para Asuntos del Tratado de Libre Comercio con sede en la Embajada de México en Washington, la cual dirigió hasta 1994. En la Administración Pública Federal ha ocupado los cargos de oficial mayor en la Secretaría de Relaciones Exteriores, de 1994 a 1997, subsecretario de Desarrollo Turístico en 1997, secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de 1998 a 1999. Fue electo diputado federal en la 43 legislaturas del 2000 al 2003, 58 legislatura a nivel estatal. Fue jefe de la oficina ejecutiva del gobernador del 2003 al 2006, año en que fue electo diputado local por el primer distrito en el Honorable Congreso del Estado de Nuevo León y coordinador de su fracción parlamentaria en la 70ª legislatura. Diputado federal por el segundo distrito del Estado de Nuevo León con cabecera en Apodaca, presidente de la Comisión de Economía, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y presidente del Grupo de Amistad México-Estados Unidos en la 61 legislatura en la Honorable Cámara de Diputados. El 1 de diciembre del 2012 al 30 de noviembre del 2018 se desempeñó como secretario de Economía del Gobierno Federal. Ha sido profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Nuevo León y profesor asistente en la Universidad Estatal de Arizona y en la Escuela de Negocios de la Wharton de la Universidad de Pensilvania. Presidente de ISRI Consultores Internacionales de marzo del 2019 a agosto del 2021. Actualmente es diputado federal de la 55 legislatura, secretario de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, integrante de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores y presidente del Grupo Interparlamentario México-Canadá. Y pues, esta noche nos va a compartir una charla que se titula 2 años del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, presente y futuro de la relación comercial de América del Norte. Sin más palabras, por favor, recibamos a Ildefonso Guajardo Villarreal. Adelante, arrancamos entonces para no retrasar el inicio de la parte social que siempre tienen programado. Bueno, buenas noches tengan todos ustedes. Primero, ofrecerles una disculpa por esta noche no traer corbata. Lo que pasa es que mi avión estaba programado anoche y
llegué 15 minutos antes de la salida y me cerraron el vuelo, entonces salí hasta hoy, se retrasó y ya no llegué a mi casa a ponerme corbata. Preferí estar a tiempo más que con corbata, así es que les ofrezco una disculpa. Agradecer muchísimo la invitación a este Club Regiomontano de Oradores, y la responsable de esto pues es su secretaria Caro Garza, que es una de mis odontólogas, y que les aseguro que es muy pro club porque fue muy insistente, y gracias a ella tuve el placer de conocerlos a ustedes esta noche. Saludar al presidente Francisco Javier Zúñiga por su mandato, que según entiendo va a haber paso de estafeta, y según entiendo, y no estoy adelantando vísperas del proceso sucesorio, la doctora Marinela Garza va a ser la próxima presidenta, retomando en un club tan cercano y de tan amigos, pues que todos tienen que tener responsabilidades con cierta frecuencia. Saludar a su vicepresidente Jesús Francisco Castro y a su tesorero Raimundo Garza, y felicitarlos a todos por 53 años de perseverancia en esta misión y en este esfuerzo, que se dice fácil, pero que toma mucho tiempo y perseverancia. Y a don Toribio, que nos compartió como socio fundador su trayectoria. Les comento que generalmente en mis eventos públicos nunca está mi familia. La responsable de esto es Caro, que los invitó esta noche, a mis hermanas y a mi cuñado, a mi sobrina, que también es odontóloga igual que Caro. Y me da gusto porque realmente nunca comparto con ellos mi ruta profesional, pero esta noche sí la voy a compartir. Y sin duda son momentos difíciles, y tratar de transmitir un tema relacionado con una ancla fundamental para el país, que es su integración con el mundo, requiere cierto contexto. Y sobre todo me da gusto porque en esta sala muchos comparten generación conmigo, la generación de 60 y más, que podemos tener un recordatorio claro de la trayectoria del país que nos ha tocado de vivir. Todos nosotros recordamos cómo fue el México de los 70s, el México de los 80s, y recordamos lo que fue ser ciudadanos de una economía cerrada al mundo, donde no teníamos libertad comercial, libertad de asociación o integración con el globo. Y recordemos ustedes, las señoras, cuando tenían que ir hasta por la despensa a veces a McAllen, porque aquí en México no se conseguía todo lo que se podía consumir. Mi padre, que fue abarrotero, tuvimos una cercanía con la experiencia de lo que es el comercio en Monterrey, pero los supermercados eran en blanco y negro, así los describo yo. No había la diversidad de productos, la capacidad de selección, pero sobre todo nuestras empresas no habían aprendido a competir a nivel global. Y eso era algo que de alguna manera el país tenía que enfrentar. El mundo se estaba globalizando y México fue de los más tardados en América Latina para integrarse a la apertura a nivel internacional. El primer debate en México se dio en los 80s. La decisión gubernamental en el sexenio de López Portillo fue contraria a asociarnos a lo que es hoy la Organización Mundial del Comercio. O sea, fue para seguir manteniendo cerrada nuestra economía. Ya alrededor del 85, el presidente de la Madrid, en una decisión de gabinete, deciden incorporarnos al GATT, que hoy es la Organización Mundial del Comercio. Significó esto un proceso muy lento de apertura de la economía mexicana. Recordarán ustedes que a veces para comprarse un equipo de sonido había que ahorrar varios meses de salario, porque la oferta en México era relativamente escasa y no había oportunidades. La empresa creció, pero creció al amparo de una economía de exceso de protección. Esa velocidad llegó un momento que la tuvimos que reflexionar. Cuando cayó el muro de Berlín, la incorporación de Europa del Este al mundo empezó a presionar sobre dónde iba a ir la inversión que creaba empleos productivos. Y México tuvo que tomar una decisión importantísima. Siendo vecinos de la economía más grande del mundo, de la economía norteamericana, ¿cómo podíamos desperdiciar esa asociación estratégica sin pensar en una asociación comercial en América del Norte? Por primera vez se puso en la mesa algo que era impensable: que 3 economías de diferentes grados de desarrollo, Canadá, Estados Unidos y México,
constituyeran en sí mismos el mercado más grande del mundo, con más de 350 millones de consumidores y con el Producto Interno Bruto, que es el valor de la producción nacional más importante a nivel global. Ese esfuerzo cambió la dinámica del México moderno. Y lo cambió porque abrió oportunidades de inversión. No fue fácil. Los empresarios temían a que no les iba a dar para competir en el sector de autopartes, en el sector cervecero, en sectores de producción de electrónicos. Temían que los norteamericanos iban a avasallar las capacidades del mercado. Pero la experiencia fue otra. El primer tratado que establecimos en 1994 nos ayudó a entender que los mexicanos éramos capaces de competir en el mundo. Los autoparteros regiomontanos que le tenían miedo a la apertura, por ejemplo Metalsa, ahora tiene 8 plantas en el mundo, en Europa del Este, en Sudamérica, en la India, en Asia. Catcom, otra empresa importante de Fernando Turner, que se dedica a diseñar escapes. Los escapes de Catcom se utilizan en las mejores marcas automotrices del mundo. La apertura de la economía mexicana nos ayudó a entender que podíamos competir a nivel global. Cuando los cerveceros en el 91 mandaron el mensaje al gobierno que hiciéramos libre comercio, pero no para la cerveza, no querían competir con la Miller o con la Coors o con las marcas norteamericanas. Ahora resulta que México es el primer exportador de cervezas del mundo. Hay una decisión estratégica de las cervezas mexicanas, con cerveceras europeas, tanto como las holandesas o como las belgas, y somos sin duda parte importante del mercado internacional. Y lo importante de estas asociaciones estratégicas, lo que nos están diciendo, es que el país pudo haber diseñado una ruta estratégica distinta. Y ustedes vieron cómo se transformaron la geografía económica de México. Cuando ustedes tomaban un automóvil y viajaban a la Ciudad de México, cuando pasaban por San Luis, por Querétaro, por el Bajío, lo que observaban eran campos verdes llenos de magueyes, con vacas, y ahora buena parte de ese trayecto lo que tiene es un clúster automotriz de los más importantes a nivel internacional. La importancia de esa apertura fue fundamental. El México de los 70s éramos sin duda un país dependiente del petróleo, que todavía en los 60s y en los 70s era importante. De lo que exportábamos, el 65-70% eran productos de energía y 30% eran manufacturas. Hoy, el 90% de lo que exportamos al mundo es manufacturas y el 7% exportamos de energía, pero nos hemos convertido en importadores netos en materia de gasolinas y de gas como parte de la matriz energética de América del Norte. Este reto nos llevó sin duda a también entender lo que hicimos bien y lo que hicimos mal en esa apertura. En el México de los 90s entramos en una nueva etapa de globalización, pero lo hicimos de alguna manera a medias. Era necesario, desde los 90s, de haber reformado cómo funcionaba el mercado de energía, de haber combatido los monopolios tanto de Pemex como de CFE, de haber realmente abaratado los costos de energía para los pequeños y medianos empresarios. Pero una de las grandes barreras fue no abrir el mercado energético. Por otra parte, al mismo tiempo que nos incorporábamos, estábamos incipientemente experimentando lo que es una economía que regule los monopolios. Una de las grandes ventajas de hacer una asociación en América del Norte es que también nos ayudó a modernizar el marco legal económico del país. Y lo modernizamos de manera importante. Imagínense ustedes, en el México de los 90s, no teníamos una institución que combatiera a los monopolios. Estados Unidos nos llevaba 100 años de experiencia en el combate a los monopolios. El Sherman Act, que fue muy famoso al cierre del siglo XIX, fue un posicionamiento de combate al monopolio de los ferrocarriles que hacía que el movimiento de granos se encareciera y le costara más a las familias norteamericanas el consumo de elementos fundamentales de alimentación. El México de los 90, 100 años después, todavía no tenía instituciones que combatieran los monopolios.
¿Por qué es importante un marco legal que combata los monopolios? Ustedes, sin duda, en su experiencia de oratoria y de la ilustración de lo que implica el emprendedurismo y el alentar a la transformación, coincidirán conmigo que cuando dejamos que los monopolios dominen los mercados, extraen rentas de los pequeños y medianos empresarios que con toda intención quieren mejorar, quieren innovar y quieren sobresalir. Pero ¿qué resulta si le tienen que pagar el doble por internet a compañías monopólicas? Si tienen que pagar más por servicios de telecomunicaciones, si tienen que pagar más por energía o por costos financieros en mercados que no compiten, lo que estamos haciendo es desalentar el esfuerzo emprendedor, favoreciendo rentas indebidas a concentraciones del mercado que no favorecen al emprendedurismo y al desarrollo de la capacidad y del talento. En ese sentido, el tratado nos ayudó a reformar esto. Un tratado comercial no solo te permite comerciar libremente los bienes en una región, te da un marco legal homologado que te permite avanzar, pero también te manda la señal de certidumbre para poder beneficiarte de la inversión extranjera, donde les ofreces un trato nacional, respetuoso, en términos de la seguridad de sus inversiones. En el México de los 90s, inicio de los 90s, la inversión extranjera directa que recibía este país era alrededor de los 2.500 millones de dólares anuales. Después del TLC, los primeros 10 años, lo aumentamos a 12.000 millones. En la época del presidente Calderón a 24.000 millones, y yo como secretario de Economía entregué un promedio de más de 35.000 millones de dólares anuales de inversión extranjera. Las automotrices que llegaron en nuestra época, Audi, Mazda, la nueva planta de los japoneses en el Bajío, específicamente en Aguascalientes, Nissan ya va a producir prácticamente 1 millón de vehículos al año para exportación. Eso sin duda genera buenos empleos, genera buenas oportunidades. ¿Qué le faltó al primer tratado? La posibilidad de que también se beneficien las pequeñas y medianas empresas. Y otra oportunidad fundamental: la geografía de México no fue igualmente beneficiada de este acuerdo. El norte, lo que es el Bajío, llegando hasta Puebla, todos tuvieron inversiones significativas, pero el sur-sureste de México no se pudo conectar al vagón del progreso y del desarrollo. ¿Por qué? Porque no teníamos las capacidades construidas ni en educación, en capacitación profesional, en un ambiente de seguridad, para poder beneficiar al sur-sureste de México. Entonces lo que nos pasó es que nos convertimos en dos países. Hubo un artículo muy famoso que se llamó La historia de los dos Méxicos, donde hablan de un México avante, moderno, productivo, el México del norte, que tiene capacidades de productividad 7 u 8 veces superior al México del sur. Parece que estamos hablando de dos países. Pero en la viabilidad política de un país es imposible avisorar un futuro si no pensamos en un México unido y integral. Pareciera muy fácil pensar, en el norte somos muy fregones y podemos ser prácticamente independientes y tener éxito por sí mismos. Pero cuando los conflictos sociales en el sur-sureste nos bloquean el ferrocarril del puerto de Manzanillo hacia el Bajío mexicano, 20 maestros de la CENTE son capaces de bloquear millones de dólares de producto y que retrasa las líneas de producción de las empresas, nos damos cuenta que tenemos que trabajar para desarrollar al mismo paso a todo el país, porque la historia de éxito se ve bloqueada por una historia de la falta de orden, de urbanidad y de consensos en el territorio. Así es que para pensar en un México del futuro tenemos que pensar en una capacidad de desarrollo pareja a nivel nacional. Ahora, ese es el contexto. ¿Qué le pasó al primer NAFTA, al primer Tratado de Libre Comercio? Cuando hablamos de políticas públicas, ya sea la reforma eléctrica del sexenio de Peña, ya sea la reforma educativa, no hay política pública que subsista en el tiempo si no logramos el consenso social para apoyarla. Si no hay consenso social, la política es efímera. ¿Por qué le fue tan fácil a Andrés Manuel López Obrador echar para atrás la reforma educativa? Porque no estuvo consensada. Los acuerdos y los votos
fueron producto de acuerdos de la élite política y no del convencimiento de la base social para poderla mantener en el tiempo. ¿Por qué le fue tan fácil echar para atrás o intentar echar para atrás la reforma energética? Igual, porque no tuvimos la capacidad de socializarla y hacerle entender al mexicano que la famosa soberanía energética es simplemente una manipulación muy burda de lo que representa el interés del mexicano al ser el propietario del petróleo. La propiedad de petróleo del país es fundamental no para hacer un monopolio público que la administre y que ha demostrado en el tiempo administrarla ineficientemente. Es fundamental porque administrando los recursos de los mexicanos, poniendo nuestras empresas productivas del Estado a competir, da la oportunidad de que tengamos acceso a energía suficiente, a energía limpia y energía a precios competitivos. Ser soberanos y defender la soberanía de México no es defender un monopolio de Estado en la electricidad o un monopolio de Estado en el petróleo. Los monopolios, sean públicos o sean privados, son nocivos para el futuro del país. Entonces, entendiendo que el consenso es fundamental, ¿qué le pasó al primer acuerdo? El primer acuerdo pasó gracias a que en la historia hubo dos presidentes norteamericanos que coincidieron en el tiempo. George Bush padre, que fue capaz de pensar progresistamente hacia el futuro, integrando esta región, pero no tenía la habilidad política como republicano para garantizar el voto en el Capitolio de Washington. Fue gracias a que un demócrata, Bill Clinton, ganó la elección, que tuvo la capacidad de convencer a sus correligionarios demócratas a aprobar al fin de 1993 el primer acuerdo. Si Bush hubiera ganado de nuevo la presidencia, no hubiera tenido la capacidad política de lograr la ratificación del primer acuerdo en el Congreso norteamericano. Pero ¿cuál fue la historia? Los demócratas correligionarios de Clinton quedaron muy resentidos porque son muy cercanos a los sindicatos norteamericanos. Y al quedar resentidos, criticaron que el acuerdo que lograron México, Canadá y Estados Unidos no tenía la fortaleza de un capítulo de derechos de protección de derechos laborales y de derechos ambientales. Y tomaron una resolución del Congreso para decir, nunca más Estados Unidos firmará un acuerdo que no tenga en el cuerpo del acuerdo comercial la defensa de los derechos laborales y los derechos ambientales. Pasaron 20 años y en esos 20 años se erosionó el consenso en Estados Unidos de apoyo al acuerdo. A mí me tocó escuchar a Obama en sus campañas a la presidencia de decir que él iba a renegociar el acuerdo con México y con Canadá porque consideraba que le faltaba fortaleza para la defensa de los derechos de los trabajadores y de los derechos ambientales. Cuando llegó a la Casa Blanca se dio cuenta que era muy peligroso abrir la caja de Pandora para renegociar y se le ocurrió una idea distinta. Vamos a armar un acuerdo comercial entre el Asia-Pacífico, entre América y los países asiáticos, invitemos a México y a Canadá y de una manera indirecta modernicemos el acuerdo que tenemos para no exponernos a un debate político que pudiera ser muy peligroso. Y así fue como empezamos a negociar el famoso TPP, el Acuerdo Transpacífico, donde se integraban Chile, México, Perú, Colombia, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Brunei, Vietnam, Estados Unidos, Canadá, en un acuerdo que por primera vez unía el Asia con América. México había logrado desde el primer acuerdo una serie de acuerdos comerciales, 12 acuerdos comerciales con más de 52 países, pero nuestra relación asiática no era la más fuerte, solo teníamos un acuerdo bastante parcial con Japón y era necesario conectarnos con el continente de mayor crecimiento en el mundo. O sea, mientras en América se crecía en promedio el 4%, China estaba creciendo casi el 10%. No podíamos darle espalda a lo que estaba pasando en el Asia-Pacífico. Y para Estados Unidos era fundamental hacer acuerdos con los vecinos de Asia para evitar la expansión de China en ese continente. Ese acuerdo lo logramos cerrar con la administración de Obama y lo firmamos el 4 de febrero del 2016. ¿Cuál fue nuestra gran sorpresa? Habíamos hecho nuestra tarea, habíamos logrado la integración con el Pacífico, habíamos cerrado el acuerdo de Alianza del Pacífico en América del Sur
estábamos agilizando los procesos logísticos con América del Norte y empezábamos a negociar la modernización con Europa. ¿Qué fue lo que nos pasó en ese proceso? Algo inesperado. De la nada resulta un tipo que nadie creía que iba a ganar la candidatura republicana y que de la noche a la mañana gana la candidatura republicana. Y el día 8 de noviembre del 2016 tenía yo a mi equipo de negociaciones internacionales en lo que le llamamos una sala de monitoreo. Empezamos ese día con las probabilidades de 70% que ganara Hillary Clinton y al fin del día Trump se lleva a Florida y cambia las expectativas. Para México fue una muy mala noticia, porque este candidato había insistido en encapsular en su mensaje mentiras o medias verdades. Y la piñata de sus golpeteos se convirtió en México. México estaba en el centro del debate rumbo a la presidencia de Estados Unidos. Para nosotros no teníamos en el horizonte esa complicación, que se pusiera en riesgo el NAFTA. ¿Por qué se puso en riesgo el NAFTA? Precisamente porque se había carcomido la fundamentación de su sustentación social. No habíamos realmente logrado en Estados Unidos que todas las vertientes políticas lo apoyaran. Cuando fuimos a visitar a Obama en el 2012 como gobierno electo, Obama en sus discursos no utilizaba la palabra NAFTA, utilizaba integración de América del Norte, porque la palabra NAFTA en Estados Unidos se había convertido en un pasivo político electoral por la afectación que mucha migración de empresas tuvieron de manufactura. El famoso cinturón del óxido de los estados manufactureros habían perdido empleos y había noticias que tal empresa cerraba y se trasladaba a México, y entonces nos convertimos en los que éramos los responsables de la pérdida de empleos en Estados Unidos. Uno de los problemas fundamentales de la globalización en este proceso de cambio es que el mundo desarrollado, las potencias más importantes en la década de los 90 y el inicio del siglo XXI, dejaron de salirse de manufacturas básicas para integrarse en temas de alta tecnología y servicios. Si ustedes tienen una cifra sencillísima, en 1970 el 80% de la manufactura global la hacían las 7 potencias más grandes del mundo. Cuando llegamos a este siglo, la cifra se había revertido. El 80% de las manufacturas se hacían en naciones emergentes como México, como la India, como China, y se había trasladado la parte manufacturera más fundamental en un mundo globalizado. Y eso lo que ocasionó fue un disgusto de las clases medias que habían perdido su comodidad y su confort. Así nos explicamos, por ejemplo, el voto en el Reino Unido del Brexit. ¿Por qué Inglaterra se sale de la Unión Europea? Porque había un grupo importante de la clase media inglesa que le atribuía sus problemas a la globalización. Y lo mismo pasó con la clase media norteamericana. El respaldo a Trump sale de clases medias enojadas que sintieron que perdieron posicionamiento en el mundo debido a una política global y de integración. De esa manera nos explicamos que Trump tuvo eco con su discurso y nosotros nos vimos obligados a tener que negociar con un tipo que no creía en el comercio, que era xenófobo, proteccionista y totalmente anti-México. Para poder enfrentar ese reto, habría que tener claridad de objetivos. Había muchos republicanos que apoyaban la integración con México, pero este republicano atípico, Donald Trump, no tenía el más mínimo conocimiento de cómo funciona el comercio internacional ni cómo operan las cadenas de valor. Por ejemplo, al acusar a México de la pérdida de empleos manufactureros, se le iba en su discurso algo muy básico. En lugar de acusarnos como responsables de pérdida de empleos, debería darnos las gracias, porque lo que realmente ocasionó la hemorragia manufacturera de Estados Unidos fue la entrada de China en el año 2000 a la Organización Mundial del Comercio. Si México no estuviera asociado con Estados Unidos en cadenas de valor, ese efecto hubiera sido más difícil y más profundo. Y ustedes lo pueden observar muy fácil. Donde hacemos cosas juntos, la capacidad manufacturera de América del Norte se mantuvo. Donde no hacemos cosas integrados, China le ganó el mercado a Estados Unidos. Y les pongo un ejemplo muy local. Los Gutiérrez Muguerza, con su empresa de acero.
compraron dos empresas, una en Arkansas y otra en Texas, donde se hacen todos los productos de ferretería, tornillos, puertas, pero se hacen con la... Si no hubieran hecho esa inversión, los 700 empleos de sus empresas se hubieran perdido a favor de manufacturas chinas que llegan mucho más competitivas al mercado norteamericano. O sea, ese ejemplo es un ejemplo clarísimo de que México le ayudó a América del Norte a mantener su competitividad frente a Asia. Pero la realidad es que su discurso pegó y por eso llegó a la presidencia. ¿Cuál fue nuestro reto? Mantener el beneficio de la integración en América del Norte, asegurarnos que sus locuras propuestas de arranque en esta negociación no pasaran y poder lograr con el manejo del tiempo que la influencia de republicanos más expertos y más serios pudiera ir penetrando en la Casa Blanca. Y eso fue lo que guió nuestra estrategia de negociación. Finalmente, a 2 años, este acuerdo se implementó el 20 de junio del 2020 bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y si ustedes lo analizan, el gobierno de Morena le dio para atrás a la reforma educativa, quiso darle para atrás a la reforma energética, prácticamente echó en reversa casi todas las políticas públicas de desarrollo. La única que no han echado para atrás hasta ahorita es el respeto a los acuerdos comerciales internacionales de México. Cuando estábamos en la negociación, iniciamos en el 17, la elección del 18 fue clara y ellos nombraron un representante en el grupo de negociación, el doctor Jesús Seade. Y para nosotros era muy importante que acogieran el instrumento para poder lograr llegar a un objetivo fundamental. La perseveración del tratado es un mensaje clarísimo a los inversionistas internacionales de la importancia de México hacia el futuro. A 2 años, ¿dónde estamos? Básicamente, hemos logrado reposicionar a México como el principal exportador al mercado norteamericano. Habíamos perdido ese lugar en favor de China. ¿Qué elementos han favorecido hoy? Hoy estamos frente a un mundo radicalmente cambiante. Primero, el conflicto Estados Unidos-China, que ha agravado esa relación comercial y que indirectamente ha beneficiado a México. Hay un flujo importante de relocalización de inversiones que están en Asia y que están buscando venir a América del Norte, impulsadas por 2 cosas: por la mala relación Estados Unidos-China y, en segundo lugar, por el tratado que negociamos para sustituir al NAFTA. Requiere mayor proveeduría regional, exige mayor producción de autopartes, exige mayor producción de aceros, mayor producción de contenidos generados en América del Norte. Eso obliga a aumentar las cadenas de valor en este continente. Y eso ha beneficiado. Ustedes tal vez no conozcan esta cifra, pero si tienen amigos desarrolladores de parques industriales, las ventas de terrenos industriales en el 2021 duplicaron la venta de terrenos industriales en México en el 2018, en el 2018. O sea, pese al gobierno que tenemos y pese a las malas señales que manda este gobierno, están buscando relocalizarse en América del Norte. Imagínense lo que sería si tuviéramos buenas políticas públicas y respeto a los términos de los convenios que hacemos en materia de inversión. Uno de los temas fundamentales que tenemos que entender hoy es que la economía está íntimamente ligada a la geopolítica del mundo. Tú no puedes todas las mañaneras decir que gracias a que tenemos el tratado sigue llegando la inversión y estamos muy contentos con el tratado, pero cuando el presidente Biden convoca a una cumbre iberoamericana, a una cumbre de las Américas, pues el presidente de México no puede estar boicoteando esa invitación. No solo boicoteándola, mandando a su canciller de representante, es que la mano derecha haga una cosa y la izquierda haga otra cosa. Tú no puedes decir en Naciones Unidas que estás denunciando la invasión rusa a Ucrania, pero no te unes a Canadá y a Estados Unidos en subirte a el embargo económico comercial contra las exportaciones rusas. En la política mundial de hoy, si no eres parte de un posicionamiento geopolítico
con tus aliados en América del Norte, no esperes que te traten bien en términos económico-comerciales. Hoy no podemos jugar la política que jugábamos en los 70s, que tenía sentido. México, en su relación con Washington, usaba a Cuba como contrabalance cada vez que era necesario. Hoy, esa política exterior que se diseñaba en la Guerra Fría no es válida hoy. Hoy las alianzas regionales tienen que ser respaldadas justamente con nuestras pretensiones de integrarnos económica y productivamente. Entonces, a 2 años, ¿dónde estamos? Denunciamos una mala interpretación en cómo se determina la integración productiva en la industria de los autos. Canadá y México demandaron a Estados Unidos en un panel de controversia. Estamos a punto de ganarlo, pero qué diferencia cuando los denunciamos. El presidente Biden no hizo una conferencia y se envolvió en la bandera americana diciendo que la soberanía automotriz norteamericana era sobre todo más importante que sus compromisos establecidos en el acuerdo. Mientras que en México, nuestro presidente lo primero que hizo cuando nos denunciaron por nuestro incumplimiento en el acuerdo comercial en la parte energética, lo primero que hace es envolverse en la bandera y denunciar violación a la soberanía nacional. Cosa que les aseguro, haber estado en esa mesa de negociación, no es el caso. Lo que se hizo en la negociación es respetar la Constitución mexicana en materia de energía como quedó establecido en el 2014, diciendo que debe de haber piso parejo en la competencia, tanto de petróleo como en electricidad. Y finalmente estamos hoy terminando consultas en un panel esta semana que termina y por iniciar un panel de controversias que, si Estados Unidos lo demanda rápido, iniciará antes de que termine el año y México pudiera estar pagando en términos de aranceles contra exportaciones mexicanas que le pueden pegar a empleos mexicanos. Déjenme decirles que hasta hoy la visión que tenemos de lo que está pasando parecería decir que el gobierno pues, quiere mantener sus beneficios, pero al mismo tiempo quiere mantener su visión de las cosas. Y a veces esas cosas no son posibles de manera congruente. Por una parte, el tratado le queda claro a esta administración que tiene muchos beneficios para los mexicanos, pero si no cumplimos nuestros compromisos establecidos, obviamente las oportunidades que el tratado genera se van a ir deteriorando. Yo espero, acaba de renunciar nuestra paisana Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía, me queda claro el motivo de su renuncia. El motivo de su renuncia es muy sencillo, o sea, el presidente le dejó de escuchar y Tatiana, conociéndola como la conozco, no le gustó quedarse como florero y después de 3 incidentes donde le pasaron por encima, decidió presentar su renuncia. Anunciaron esta mañana que la jefa del SAT, Raquel Buendrostro, va a ser la secretaria de Economía, y en una conferencia telefónica y en una entrevista esta mañana me preguntaron que si yo confiaba en Raquel Buendrostro, y les decía que la señora ha hecho su trabajo en el SAT, que es una persona con una maestría en Economía del Colegio de México, pero que era irrelevante a quién nombraran en la Secretaría de Economía, porque finalmente y lamentablemente el presidente no escucha y las decisiones las toma él en ausencia de la recomendación de sus colaboradores. Entonces, el gabinete es totalmente irrelevante cuando las decisiones se centran en un solo lugar, con una sola visión, que es fundamentalmente electoral. Yo aquí dejaría mis comentarios porque me interesa escucharlos, sus preguntas. Tenemos todavía un ratito amplio para escucharlos y con todo gusto poder tener. Gracias a todos ustedes. No en cualquier lugar nos da la oportunidad de preguntar, ¿verdad? Entonces, aquí está el micrófono para una pregunta para ellos. Es que también a los oradores hay que calarlos en las preguntas. O sea, el ejercicio de la oratoria unidireccional es muy bonito, pero el de veras tiene que soportar las preguntas. Bueno, yo tengo una pregunta para usted. Dado que usted pues, es un hombre totalmente influido en la política y conoce muchísimo más que nosotros, muchos de nosotros obviamente que no simpatizamos con las cosas como se están viendo ahorita,
pero pensando a futuro, los 2 años que todavía le quedan a este personaje, no muy querido por muchos de nosotros, ¿considera usted que si llegara a quedar la corcholata principal que él está apoyando, vaya a seguir una política similar a la de él? Esa sería una pregunta. Y la otra es, si no queda él y queda, por ejemplo, alguna otra persona también del mismo partido, ¿pudiera haber alguna diferencia suficiente como para que se rectifique en algunos aspectos de esta política, sobre todo la económica, que es el tema que usted domina? Bueno, creo que todo está intrínsecamente ligado, ¿no? Sí. Usted puede tener al mejor economista en la Secretaría de Economía, pero si no toma control de lo que traemos en materia de seguridad, no hay secretario de Economía ni secretario de Hacienda que le pueda ayudar si seguimos deteriorando la parte de seguridad, ¿no? Entonces, es realmente un reto integral, no es solo la parte de economía. Sí. Y bueno, primero le diría que no se den tan fácilmente por vencidos, solo pensando en las corcholatas que él destapó. Yo tengo esperanzas de que la alianza opositora siga unida y tenga capacidad para poder procesar un proceso que llegue al mejor candidato posible o la mejor candidata para hacer frente a las elecciones del 24. Sí. Entiendo que si las elecciones fueran hoy, hay una cosa muy interesante. ¿Por qué todo el mundo sabe que hay muchos errores? Imagínense ustedes, por cada 26 pesos que le ponemos al programa de adultos mayores, gastamos 1 peso en la infancia. O sea, por cada 26 pesos que le ponemos a temas de adultos mayores, aquí pues todos estamos muy de acuerdo con que nos ven cosas a mayores de 65, pero lo que es triste, y se lo digo, yo he hecho 2 campañas en este estado, y de las cosas que más me quiebran, y les platico, una señora en el distrito 1 local, cuando estaba en mi campaña para diputado, se me acerca y me dice: oiga, diputado, ayúdenme, mi esposo se fue hace 5 años y me dejó con 4 hijos, el mayor tiene 17 y trabaja de ayudante de maestro en la obra, pero el chamaco llega en la tarde, era un niño muy trabajador y muy bueno, y es el que nos mantiene, pero en la tarde se va a esa casa que está allá y la vieja de la esquina le vende para inhalar cemento y se evade el resto de la tarde hasta que se tiene que levantar a las 6 de la mañana al día siguiente para ir a la obra. Dice: este muchacho no me va a aguantar, ¿qué hago? O sea, cuando uno reflexiona que hay una base en la parte de la infancia, de madres solteras, igual me pasó con una señora en Apodaca que trabajaba poniendo pisos y que los vecinos le cuidaban a sus niños, y cuando se vino la recesión del 2008 perdió el empleo de los pisos y no tenía con qué. Entonces, si no piensa uno en lo que está pasando en la parte de la base de la pirámide de edad, de la infancia y el futuro, no hay política pública que nos pueda ayudar a cambiar este país. Entonces, sí creo que definitivamente el tema empieza por diseñar una política social distinta. Y también le digo con toda franqueza, no hay justificación para que los gobiernos que han gobernado 30 años antes de López Obrador no hayan logrado reducir la brecha de la pobreza y la marginación. O sea, no hay justificación que hoy en México haya 60 millones de pobres, de los cuales 30 millones están en pobreza extrema. O sea, definitivamente nada, o sea, no podemos defender lo que se hizo mal, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos es, la oposición no solo tiene que transparentar su proceso de seleccionar a quien los va a representar, pero además, la narrativa de lo que tiene que poner en la mesa no es criticar a López Obrador, ni decir que tiempos pasados son mejores, es qué país estás comprometido a hacer hacia el futuro, cambiando las bases de lo que pasó, o sea, manteniendo lo bueno y realmente yéndote a combatir las deficiencias. Entonces, en resumen, de sus corcholatas, sin duda, él quiere a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, trae muchos temas que pueden desbarrancar su deseo, tiene como tiradores emergentes al secretario de Gobernación y al secretario de Relaciones Exteriores. Yo creo que él no le tiene confianza a Ebrard de que continúe con su diseño de estrategia,
La que sin duda repetiría su modelo es la señora Sheinbaum. Y lo que le puedo decir yo al secretario de Gobernación es que es una gente muy pragmática. Fue gobernador de Tabasco. No lo veo tan ideologizado como su jefe, pero también no está posicionado en el electorado, o sea, está mucho más posicionado la señora Sheinbaum y el canciller. Y de este lado, lo único que le puedo decir es, porque ustedes tienen influencia en electores, no podemos irnos con un candidato de oposición que juegue el juego de la polarización. La señora Lili Telles a mí me entretiene mucho y me divierto cuando le contesta Noroña y lo sienta de un trancazo, ¿no? Pero la señora Lili Telles está en el extremo polarizado. Lo que necesitamos es un candidato que le hable aparte de su base que está desilusionada y sea capaz de jalarlos. Si vamos a comprarle la estrategia de la polarización, él va a ganar. Si vamos con un candidato polarizado que utilice la misma línea del insulto y la adjetivización, no hay manera de ganar. Esa es su estrategia. Es increíble. Ustedes, les comparto una cosa muy chistosa. Cuando íbamos a negociar a Washington, saludábamos al presidente Trump. ¿Cómo creen que se refería el presidente Trump a López Obrador ya cuando estaba de presidente electo? Pues decía, ¿cómo está Juan Trump? O sea, él se refería a López Obrador como la versión mexicana de él. Y la verdad es que sí es la versión mexicana de él. Primero, el presidente Trump manejaba fake news. Acá se maneja organizado ¿cómo? Primeramente, pues, licenciado, darle las gracias por su extensa participación. Por dedicarnos el tiempo, ¿verdad?, la paciencia para responder a nuestras preguntas y ser tan detallada la explicación. Y pues a nombre del Club Regiomontano de Oradores, platicábamos informalmente antes de la sesión, pues que le han dado varias preseas en varios lugares, ¿verdad? Y en mi alma mater no, me comentaba, pero aquí en el club sí le queremos hacer un pequeño presente, no tan famoso, pero sí es algo muy, con mucho cariño que hacemos de nuestro club, porque este obsequio nada más se lo damos a los expresidentes del CRUAC y a los invitados de honor como es usted en esta ocasión, y es un pequeño llaverito que tengo aquí, viene con su nombre, con la fecha de hoy, y es vaciado y es el Club Regiomontano de Oradores. Y pues es para que lo use, no para que lo guarde, para que lleve esos llaveros, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Un placer tenerlo con nosotros. Un aplauso, por favor. Y